Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Jimena Céspedes es directora general y fundadora de MW Group, un despacho, un centro de información, de análisis, de relaciones públicas y de información de redes sociales y en redes sociales. Eso es muy importante aclararlo, ¿no? Ellos se concentran, se especializan en toda la información de las redes sociales. Y nos va a platicar en esta ocasión del tema de la gobernabilidad nacional y todo lo que esto implica, porque son varias ramificaciones que vamos a tratar con ella. Damos la más cordial de las bienvenidas a Jimena Céspedes, aquí El futuro de todo. Oye, traes ahí un tema en el último reporte semanal de ustedes, del comportamiento de las redes sociales, de la gobernabilidad. Platícanos un poquito, porque es un tema candente que es de veras importante. Claro que sí, mira, dentro de nuestros análisis de conversación sociodigital, lo que hemos venido trabajando ha sido en detectar los riesgos que afectan a México, digamos que como en los principales rubros que tendría cualquier país. El primero de ellos, y que desafortunadamente lo hemos platicado muchas veces y que no parece que vaya a mejorar en el mediano plazo incluso, es primero el tema de la violencia y de la seguridad pública. Esto, digamos que empezó primero como un tema más como de extorsiones y se fue pasando o aumentando poco a poco a temas de derecho de piso, temas de extorsión y problemas en transporte, asaltos en carreteras, y ya poco a poco han ido aumentando, digamos que los muertos, aunque los datos del gobierno no sean completamente alineados a lo que sí se está viendo en los medios digitales. Es lo que te iba a decir, los datos del gobierno son más bien optimistas, ¿no? Que está mejorando todo. Claro, pero ahí sí como tenemos, digamos que es un tema de otros datos, y además hay un tema adicional, no solamente son los datos que haya realmente en estos temas, sino la percepción que existe dentro de la misma audiencia digital, y cada vez aumenta más esa percepción negativa, y eso impacta en varias cosas. Impacta en economía, porque pues no quieres poner un negocio, impacta en temas de seguridad de ti mismo, y entonces hay una inseguridad importante para no salir de noche, para no consumir algunas cosas, dejar de comprar coches, cosas así que afectan realmente la percepción, que de pronto puede ser mucho más importante que solamente el hecho de la inseguridad pública. No, y además te extiendes con esto de la seguridad pública y el Estado de Derecho, que cada vez baja más en nuestro país, si es que todavía hay. Por ejemplo, al caso del nearshoring, ¿no? Y el friendshoring, que ahora menciona también, o friendly shoring, del que me habla mucho ahora también BlackRock. Poco podemos explotarlo y aprovecharlo en México, debido precisamente a la incertidumbre que hay en nuestro país, ¿no? Exactamente, la incertidumbre viene desde el punto de vista, digamos que de seguridad, pero también desde el punto de vista de certidumbre jurídica, que eso también, que ese es, digamos, que el otro que hemos venido analizando, que son los temas legislativos y judiciales, aunque digamos que hubo una tranquilidad por la designación de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que además eso es importante que te lo señale, es la primera vez que ese tema pasa a opinión pública, principalmente por el tema del escándalo, pero ya la gente está como más interesada en los temas de los diferentes poderes, más de lo que habíamos estado antes, precisamente desde el tema del INE. Y pues obviamente el tema del INE sí sigue siendo un riesgo, que ya lo ha dicho incluso a niveles internacionales. Sí notas tú, y te la pregunto no con el afirmativo, te pregunto, ¿notas algún aumento en la participación de la sociedad civil en los temas, de trascendencia nacional? Mira, en algunos sí. Por ejemplo, otro de los riesgos que vimos, que son sociales en este caso, es todo lo relacionado con la seguridad física por el mantenimiento del metro. Se
sea o no que haya un boicot o no, eso digamos que no lo podemos identificar, pero la gente sí está muy molesta por ese lado. Pero, por ejemplo, en la agenda trinacional que hubo con los países de Canadá, Estados Unidos y México, desafortunadamente la conversación digital fue más de entretenimiento que realmente de los temas que hemos hablado aquí, de tema de seguridad, el tema de migración, nurturing y digamos que la posibilidad de generar más negocios entre todos los países. Eso no estuvo en la discusión estuvo de si llegaron al iPhone o no, el vestido de la primera dama, de los saludos entre cada quien, o sea, fueron más relacionados a eso que realmente una discusión profunda en relación con ese tema. Se fue la gente más con las formas que con el fondo. Exactamente, pero en los otros temas, como por ejemplo el tema del INE, sí, el tema de la Suprema Corte de Justicia, en los temas, como te digo, ya como del metro, ahí sí ya hay una discusión un poco más profunda y la gente sí está pendiente de esos temas, salario mínimo también, o sea, vacaciones, como que sí hay algunos temas que ya la gente comienza a interesarse en ellos, bien sea porque le está yendo mal en general o porque sí existe, digamos que, una conexión o más bien una frustración dentro del discurso de gobernabilidad y lo que ellos están percibiendo. Y obviamente se nota en las redes sociales. Yo veo una indignación, o sea, no veo, me he enterado de la indignación que hay entre los usuarios del metro por la presencia de la Guardia Nacional, 6,000 elementos. ¿Ves tú alguna indignación de esta naturaleza en redes sociales? Es correcto, hicimos una medición específicamente sobre el tema del metro y más del 70% está en contra de poner a la Guardia Nacional. Y lo que señalan principalmente es que esto es un acto de militarización en algo que no tendrían que hacerlo, porque una cosa es la seguridad, que tendríamos que estar poniendo a la gente, a los Guardia Nacional en los lugares donde realmente hay un tema de inseguridad, porque aquí es más para ellos un tema de mantenimiento o de que incluso es directamente la jefe de gobierno la responsable. Y además señalan que pues obviamente la Guardia Nacional no va a poder resolver el problema del metro más allá de estar controlando quién entra y quién sale. Los que dicen que están de acuerdo con que llegue, lo que dicen es que por lo menos van a garantizar la seguridad de los usuarios, pero eso no implica la integridad física de los usuarios. No, pues estamos viendo las explosiones, separaciones de carros mágicas, eso no pueden hacer nada los señores de la Guardia Nacional. Exactamente, lo máximo que van a poder hacer es prohibir que la gente tome un video sobre sus lugares. Eso es todo, que eso es va en contra de la libertad de expresión, pero no en contra del control de la defensa de los usuarios, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, y a propósito de lo que estás diciendo tú ahorita del daño precisamente o las críticas a Claudia Sheinbaum, ¿cómo están los niveles, digamos, de aceptación últimos que han registrado ustedes de los diferentes candidatos, tanto de las corcholatas como de los candidatos de los partidos de oposición? Mira, en realidad digamos que las 4 corcholatas son las que manejan la conversación digital en los temas políticos. En general la gente todavía no ve en un candidato de oposición una figura real que pueda ser un contrincante hacia los otros 4. La conversación la dominan entre Claudia, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto. Se turnan como que entre los 3 de abajo. Claudia Sheinbaum siempre se lleva la mayoría de la conversación, parte por el hecho de que está en campaña desde hace bastante tiempo, por las menciones del presidente y adicionalmente pues por los mismos hechos de la Ciudad de México, que eso obviamente ayudan a generar mayor conversación. A una pregunta en la conversación de Claudia Sheinbaum, la gente reaccionó a la inseguridad, a los accidentes en el metro, volteó a ver allá a Claudia Sheinbaum o no le impactó a ella. Sí, le impactó de manera negativa. Tenemos unas mediciones que hacemos como mes a mes, y aunque ella no está completamente positiva, porque en general ningún candidato es completamente positivo, tal vez al que mejor le van actitudes a Marcelo Ebrard, ella tenía menos negativos. Digamos que en diciembre hubo como mucha conversación incluso a favor de ella, tenía muy buena percepción. Él es Claudia, ya como que se había posicionado entre la audiencia digital, y en enero con lo que pasó con el metro, obviamente ahí se dispararon sus negativos, e incluso lo que están diciendo algunos es que no tendría que ser Claudia, tendría que ser Marcelo.
O sea, está empezando a voltear la gente a Marcelo. ¿Está subiendo el rating de Marcelo, digamos? O el registro, pues, el registro de votos de Marcelo. No sé, los registros de votos no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que ha aumentado la conversación por dos razones. Uno, porque cuando baja uno o aumenta el negativo, se tiene que ir la conversación positiva a alguien y se comenzó a ir un poco hacia Marcelo. Y la segunda es porque los temas internacionales le pegan de manera positiva al gobierno mexicano. Y quien sale figurando en los temas internacionales es precisamente Marcelo Ebrard, y digamos que fue la figura pública que tuvo mayor reconocimiento en la cumbre con el presidente Biden y Trudeau. Pues así está. Aquí tiene usted lo que opina digamos, gran parte de la población a través de redes sociales. Tiros y troyanos, hay de todo, acerca de la gobernabilidad. Y en gobernabilidad estamos incluyendo tantos temas, pero tantos temas, que bueno, más adelante vamos a llegar a la conclusión que le quiero dar yo en lo personal, a ver qué opina usted, pero más adelante. Por lo pronto le agradecemos muchísimo a Jimena Céspedes y a MW Group por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Jimena Céspedes o de MW Group, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores. La semana pasada entrevistamos a Rolando Porcini, presidente y director general fundador de AME 50+, una organización muy interesante para los individuos mayores de 50 años. Si usted tiene 60, si usted tiene 70, en fin, que quieren reinventar su vida, ya sea de forma altruista, para alguna causa altruista, o para algún negocio con la familia, con amigos, en fin, tantos y tantos desarrollos que se pueden llevar a cabo con nosotros los pertenecientes a esta, que ahora le llaman la generación plateada, ¿no? Rolando Porcini nos da ahora un breve anuncio de la evolución que tendrá esta organización a partir del próximo mes de febrero. Bienvenido, Rolando, aquí al Futuro de Todo. Este ciclo de socios empieza ahora el 1 de febrero y va a ser un programa en base, de tener reuniones mensuales en donde el perfil de gente emprendedora que quiere seguir aportando a la sociedad, nos reunamos tanto en forma presencial como por vía Zoom, para efectos de tener intercambio de ideas, experiencias. Vamos a tener a conferencistas, empresarios muy connotados, icónicos en todo México, que nos van a estar dando charlas, y de esas charlas de alguna forma extraer conclusiones a través de mesas redondas, foro, entrevistas, dinámicas grupales. Va a ser toda una experiencia de aprendizaje y convivencia, de conectar con otros emprendedores, gente echada para adelante, que quiere de alguna forma llegar a ser líder en sus comunidades para llevar a cabo emprendimientos de negocio o emprendimientos sociales. Ya sabe usted, los círculos AMES comienzan el 1 de febrero próximo. Para más información visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Por supuesto, nos estamos refiriendo al sitio de internet de AME 50+. Muchas gracias a Rolando Porcini, director y presidente de AME 50+, por esta información a través de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, nos platica acerca de los sucesos en torno al metro de la Ciudad de México.
todos los accidentes que ha habido y por supuesto el ingreso de los 6,000 elementos de la Guardia Nacional. Adelante y bienvenido como siempre, mi querido Ricardo. Creo que un aspecto que ha llamado intensamente la atención es el correspondiente a los sucesos acontecidos en torno al metro de la Ciudad de México. Creo que ha acaparado la atención en muchos sentidos, por un lado por el hecho que se han presentado nuevamente accidentes y que se hayan presentado diversos eventos que son acusados por el gobierno federal y por el gobierno capitalino como supuestos ejemplos de actos de sabotaje que tratarían de justificar lo que no deja de ser más que cuestiones de problemas que se han ido acumulando por falta de un adecuado mantenimiento del servicio de las instalaciones, que provoca que ocurra por aquí y por allá algún fallo, sobre todo en cuestiones eléctricas, pero también en otro tipo de aspectos. Oye, es que también el recorte que le han hecho de presupuesto al metro ha sido de veras infame, ¿eh? Sí, no podemos justificar de ninguna manera la política que se ha seguido hacia el sistema de transporte colectivo. Creo que se ha ido dañando, se ha ido debilitando y bueno. Y además también la estrategia típica de López Obrador desde que era jefe de gobierno y sobre todo en el 2006 del complot, ¿verdad? La explicación de la teoría del complot ha sido un mecanismo recurrente. El problema, como de costumbre, es que se hacen las acusaciones, pero no se fundamenta, ni se comprueba, ni mucho menos se judicializa y se brinda la protección del derecho para que se pueda corroborar que realmente existen las condiciones que se acusan. La corrupción en algunos casos que buscan justificar recortes de programas o suspensión de obra, o los supuestos boicots que justificarían problemas de operación, como es el caso del metro. La llegada de 6,000 elementos de la Guardia Nacional no están resolviendo el ángulo lógico de los actos supuestos de sabotaje. El complot que el mandatario siempre, pero más a partir de 2006, ha utilizado como uno de sus caballitos de batalla. Ricardo de la Peña nos presenta una segunda vertiente muy grave, pero que es la que trina excelente para meter a 6,000 guardias nacionales, ahora sí, a la mismísima entraña de la Ciudad de México, por todas partes a través del metro. Además es más que lógica y evidente. Si a usted alguna vez no le entró esta idea, escuche por favor. Pero la contraparte es, bueno, si no es útil para este fin, ¿para qué sí es útil? Y ahí es donde entra la teoría de conspiración del otro lado. Es decir, déjame sospechar que la intención no es realmente solventar los problemas de operación del metro, sino infundir temor entre la población por la presencia de fuerzas militares. Militarizar como tal a la ciudad a través de la entrada de la Guardia Nacional al metro y estar preparados para contener cualquier tipo de acto de crítica o de manifestación de la ciudadanía en contra de las autoridades capitalinas y federales. Esto es el objetivo real que aparentemente pudiera tener esta introducción a la Guardia Nacional. No es lo que están queriendo decir que se pretende, sino es militarizar y generar un clima de temor y dejar una condición de estar alertas y preparados las fuerzas militares para contener expresiones que pudieran tener la población en contra de las autoridades de Morena. Yo creo que eso es lo que estamos viendo y que esta militarización se está en esta ocasión ocultando, nublando a través de la supuesta búsqueda de contención de este sabotaje supuesto que ocurre en el metro, sin que exista evidencia de que haya sabotaje, sin que exista una lógica de cómo se va a contener posibles incidentes en la operación del metro, pero sí por el contrario, teniendo una fuerte presencia de ese tipo de fuerzas que
se habían mantenido relativamente al margen en el caso de la Ciudad de México y que paulatinamente han ido entrando en ámbitos federales, pero que con esta acción ya pasan al ámbito de lo local directamente, ya dejan lo que son aeropuertos y aduanas y demás y pasan directamente a estructuras de relaciones y de actividad cotidiana de los ciudadanos de la capital del país. Y además estamos viendo, por ejemplo, que ahora también esta semana, recuérdame, pero otro militar también tomó poder de otra instalación, digamos, del gobierno. No, pero además recordemos que la Subsecretaría de Seguridad Pública ya pasó a manos de un miembro. Así es. Entonces estamos hablando esa es la que me estás recordando. Te agradezco mucho. Esa renuncia el civil y entra un militar. Sí, estamos viendo un avance de las fuerzas castrenses en la toma de posiciones y la conformación de un gobierno de carácter o de soporte militar cada vez más abierto, que no sé qué tanto lo que nos está adelantando es el hecho de que se vaya a evitar cualquier relevo en el mando político nacional por vía de el ejercicio del voto del sufragio de los ciudadanos mediante el recurso potencial a la fuerza pública, a la Fuerza Armada, o al menos la contención de posibles manifestaciones ciudadanas por la presencia abierta y amenazante de militares ya en los pasillos de donde la población cotidianamente tiene que reunirse. ¿Verdad que eso es lo que se antoja? Es decir, las Fuerzas Armadas estaban presentes, digamos, en las partes externas de la Ciudad de México, pero no estaban en las partes céntricas. Ahora con esto de la Guardia Nacional, caramba, Ricardo, 6,000 elementos, pues ya están presentes por todas partes en la Ciudad de México, allá abajo, en los sótanos. Todavía con dos condiciones. Que ¿No están armados? No están armados, es un hecho. Primero y segundo, se está justificando mediante todo un recurso muy barroco y poco creíble para cumplir funciones que supuestamente podrían tener una razón de ser, aunque, repito, no tienen justificación empírica, pero bueno, en todo caso puede tener una razón de ser. Entonces todavía tenemos una actividad que está siendo encubierta, está siendo solapada con argumentaciones que buscan dotar de legitimidad y que son elementos que no van armados. Pero pues son avances que paulatinamente se están dando y que día con día muy peligrosa, nos llevan a la pérdida de la capacidad de un gobierno de carácter civil. Y nos recuerda además lo que ha pasado en muchas sociedades de América Latina, en las cuales se ha ido perdiendo el control por parte de las viejas estructuras civiles a favor de estructuras de carácter militar, o en otras naciones incluso de tipo paramilitar. En México esto no se dio finalmente, no se caminó por las conformaciones estructuras de tipo paramilitar, pero sí una ampliación del espacio no militar que sigue creciendo y que día con día es la solución mágica a la que recurre el actual gobernante para resolver todo lo que se le enfrenta. Ocurra lo que ocurra, la respuesta es meter a un miembro del ejército o meter al ejército directamente para cubrir una actividad, ya sea productiva, ya sea de seguridad, ya sea de lo que sea, no importa. ¿Qué le pareció? ¿Coincide con esta teoría de la conspiración de Ricardo de la Peña? Háganos llegar sus comentarios a través de las redes sociales donde aparece El Futuro de Todo. Muchas gracias al maestro Ricardo de la Peña por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si quiere conocer más acerca de Ricardo de la Peña o de su empresa, Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.
Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó.